Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a una vez más en este espacio extraño que existe en una nebulosa muy rara alrededor de todos nosotros, Alrededor de la noche también. alrededor de la noche. Estábamos hablando de mi nueva adquisición. Me regalaron un Kindle, mi primer Kindle. Estoy muy contento al respecto. Es un tema, no, iba a decir antes de entrar en detalle que es un tema polémico, ¿no? A veces para ciertos lectores. Es un tema polémico. No sé si hay gente opuesta al Kindle, pero hay gente que no lo usaría. Claro, Porque, no sé por qué. No sé, lo entiendo igual, porque obviamente lo entiendo porque me encantan los libros físicos. Está todo rodeada la casa de libros. total, total. Pero, pero es lo que decías vos también antes, como que te hace leer otras cosas también. Sí, a mí me hizo eso, me hizo leer cosas que o no conseguía, o bueno, eso, capaz encontraba un PDF medio bizarro sobre algo particular y Muy bueno, bueno. lo sumaba. Eso es lo lindo también, ¿no? De tener como espacio de almacenamiento ahí en digital, porque puedes mandar cualquier... Total, total, de Sí, data. sí, es un lindo tesoro. Yo creo que igual la polémica siempre radica como en algo más filosófico que tiene que ver con como la naturaleza contra la máquina, ¿no? Como eso, el libro, lo físico, lo material, la hoja, el papel, contra lo otro, una pantalla, no sé. ¿Qué tan distinto es de un celular o otra cosa, no? Claro, contra el NFT. Este ya es otro nivel. No, sí, sí. Para mí pasa, entiendo lo que decís como de una cuestión filosófica, pero por eso te digo, para mí pasa más por una cuestión romántica, Mm, de decir, ay, el olor del libro, o tener el libro, el peso del libro. Aunque tengo amigos que cuando les comenté que me había comprado un Kindle, me dijeron, uy, sí, leer es muy incómodo. Lo entiendo un poco, porque a veces los libros tienen, como que a veces o están muy nuevos y los tenés que abrir, o están muy usados y por ahí se te cae alguna página o algo. Total, total. Sí, también puede pasar al revés, ¿no? Hay libros que son muy grandes, me ha pasado, y no sé, a veces te cuesta, o querés agarrarlo solo con una mano, o tenés que llevarlo en la mochila, que a nosotros creo que nos pasa un montón, y bueno, hay algunos que son pesaditos. Total, totalmente, totalmente. Pero bueno, en ese sentido también es como que también está llevando como un dispositivo electrónico, no, no es como, o sea, también le tenés que poner cuidado, como si fuese un libro, Y supongo, también está ¿no? vigilado. Por eso lo de la funda. No, ¿cómo vigilado? Nah, era un chiste tecnológico. Muy vigilado Claro, sí, por el de FBI. 5G, todo, estás ahí al límite. No, lo voy a usar siempre en modo avión. En el búnker, solo en el búnker. Pero sí, bueno, y estaba pensando porque yo conozco una página que, o sea, obviamente que tenés la opción de comprar los libros en forma digital y te los puedes bajar directamente desde el Kindle, pero a mí lo que me interesa, por ejemplo, es esa página Project Gutenberg. Sí, es buenísima. Es buenísima, es como que tiene todos los libros que están, no, que no tienen más Como copyright, que no ¿no? tienen el, claro, copyright, exacto, que ya son libres, patrimonio de la humanidad. Exacto, exacto. Entonces ahí te los puedes bajar tranquilamente, te los pasás de la compu. Suelen ser clásicos, exacto. Ponele, uno de los que busqué fue alguno de Jane Austen Claro. y te están todos. Mm. Que eso por ahí a veces, a mí a veces lo que me pasa con las ediciones, me gusta mucho Jane Austen. Un libro que leí me gustó mucho, el otro no tanto. El de Pride and Prejudice. Sí. Ese me gustó mucho. Mm. Y me pasa que a veces tal vez me quiero comprar alguno, pero no sé, no me gustan tanto las tapas. Algunas son como de películas o de dibujos medio extraños. Pero bueno, a veces esas son más caras. Por ejemplo, con el de Persuasion, que lo vimos la otra vez que fuimos a la feria del libro, otra cosa de la que tenemos que comentar, que fuimos juntos, estuvo buenísimo.
Ujú. Ahí vi un par de Persuasion que eran carísimos. Sí, Carísimos. sí, sí, es tremendo. O por ejemplo el libro rojo de Jung, también, no solo es gigante, sino que tiene unas ilustraciones tremendas. Uy, ¿te acordás? Pero ese, ¿vos decís que se puede leer en un Kindle? No tiene como Yo creo formato. que sí, y capaz hasta lo conseguís a color, Sí, ¿no? Sí, pero bueno, tenés que hacer una buena pirateada. claro. No, 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 Claro, todo legal, todo todo legal. legal, todo Amazon legal. nos está escuchando Amazon y de hecho son los sponsors de este podcast. Capaz nos regalen algún otro Kindle. Va, no se fue de Y lo esto. lo rifamos ese. Bueno, justo decía eso de Amazon también, que la otra vez me enteré que hay un mail, que ahora no me acuerdo bien cómo es, lo voy a buscar para poder decirlo, pero vos mandás un mail a una cuenta de Amazon y puedes mandar PDFs y te lo transforman al formato del Kindle, que es EPUB o Mobi, es el otro, punto Mobi, que lo que tiene ese formato es que es editable, ¿no? Que es lo que te da el Kindle también. El tipo de letra, el tamaño, etcétera. Total, total. Y lo que te quería preguntar, que vos que tenés un Kindle hace un tiempo, es si conoces alguna página con libros en español. ¿Por qué Project Gutenberg es solo libros en Ah, inglés? claro. En un momento frecuentaba mucho uno que se llama Book Genesis, que tenía en español algunos títulos. Y no traducciones, o sea, en español, en español. Porque viste que a veces también hay algunas que Ok, conseguís algunos libros de acá, pero son traducciones al inglés, en general, claro. las más conocidas ahí en otros idiomas. Pero después así, solo en español, no he buscado libros específicos, que capaz me mandaban a Claro. páginas o algún post de, no sé, algún torrent, algo así, pero no era una página que ofrecía esos libros, sino que los encontraba por Claro. búsquedas específicas. Pero Mm, está bueno, tendríamos que conocer un poco más, claro. porque sí, viene bien. Y debe haber, Sí, seguro. debe haber alguna, sin duda, sin duda. Otra cosa que pensaba al respecto, que por ejemplo a mí me gusta mucho como tal vez ponerle pensar, tenés algún libro que leíste y vas a alguna librería y tal vez querés comparar, no sé, la traducción, ¿entendés? Con libros que son en otros idiomas, por ahí crees que y no da a tener el mismo libro. O sea, sí, hay gente que lo hace, y lo sé porque lo veo en YouTube y lo hacen. O sea, se compran el mismo libro en diferentes traducciones y, Mirá. y deciden cuál le gusta más o cuál es su favorita y todo, ¿no? Sí, qué loco. Entonces pienso eso, pienso que por ahí el Kindle también tiene esa utilidad, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, alguna obra en ruso, que yo, por ejemplo, todas las que leí, por ejemplo, de Dostoyevsky, las leí en su traducción al español. Claro. Y en lugares como en Project Gutenberg, en ese tipo de páginas, puedes encontrar la traducción al inglés, Ah, que también leo en inglés, entonces por ahí puedes tener ambas traducciones, ¿no? A diferentes idiomas y si lo puedes leer, hay gente que también sabe leer en francés o en cualquier otro ujú. idioma, puedes hacer eso, ¿no? Como tener el libro físico de donde lo leíste tal vez la primera vez en tu idioma y después, no sé, sí, en especial si son libros clásicos, digamos, o lo que decíamos, como sin Mm, copyright, eh, lo puedes tener, puedes tenerlo en tu Kindle y comparar las traducciones. total. No sé, eso me emociona, por Sí, eso ejemplo. está buenísimo. Y después también ahí te ayuda mucho esta función que decíamos del diccionario, que vos lo conectás con Wi-Fi y tenés un diccionario. Que bueno, eso, si estás leyendo capaz un idioma que no conoces mucho o querés investigar o hay palabras que desconoces, está bueno porque lo tenés ahí a la mano, como te lo encuentra al toque. Total, Sí, sin totalmente, duda es totalmente. una herramienta que ofrece mucha practicidad, ¿no? Como más allá después de si uno prefiere o como decís, en tal libro especial o no, che, este lo quiero un libro, este lo puedo leer así, es práctico, yo qué sé. Total.
totalmente, totalmente, totalmente. Como que siempre la polémica, como decías vos, viene más de los románticos. Después es una herramienta, o sea, cada uno le puede dar el uso que le sea necesario y sacarle su propio jugo. Totalmente, lo que vos quieras. Es así. Y me acuerdo, por ejemplo, que durante la cuarentena, cuando vos me habías prestado tu Kindle, no me acuerdo por qué o con qué idea, creo que para que leyera algún libro que estaba dentro o algo por el estilo, me acuerdo de bajarme, de descargarme Wuthering Heights, ¿cómo se? Cumbres borrascosas, de Charlotte Bronte. ¿O Charlotte o...? O Emily, A ver. no sé seguro. Eh, No, creo que Emily Bronte. Emily, sí. Emily Bronte. Emily Bronte, lo estoy viendo. Perfecto. Eh, y me acuerdo que ese libro lo tengo acá, lo tengo en físico, pero la letra era tan chiquita que a veces prefería leerlo en el Kindle y ese fue un libro que leía en los dos lugares. En algún momento agarraba el libro cuando estaba en casa y me Mm, sentaba tranqui, pero ponele si salía o si estaba en la plaza o algo así, me llevaba el Kindle y lo leía desde el Kindle. ahí va, claro. Eso fue una experiencia divertida esa. Mm, sí, está bueno. La recomiendo también. Que es lo que es un poco lo que está diciendo, como de que es una herramienta. Puedes tener todo, no quiere decir que. Estoy seguro que esto no quiere decir para mí, por lo menos, que no voy a comprar un libro nunca más en mi vida. Sí, sí, total. De hecho, o sea, gracias a tenerlo, a mí eso me dio como primero la oportunidad y el darme cuenta de que podía hacer eso y empecé a sacar muchos PDFs que quizás no son libros tampoco, son, no sé, por ejemplo, en el último tiempo bajé muchos de música, pero que eran, como eran ensayos o tesis en realidad. No sé, por ejemplo, tengo uno que es sobre el audio y lo escribió un mexicano que se estaba por recibir en no sé dónde, en una escuela en México. Y está como la tesis del tipo, y te la puedes dar. Entonces, nada, conseguí un montón de cosas así también. Que eso, capaz, Muy hasta bueno. son cosas que están públicas, ¿viste? Pero bueno, están en Claro, internet y bueno, es data, es data. Está bueno, es como una gran enciclopedia. totalmente, totalmente. Si Qué Amazon nos lindo. está escuchando, le estamos dando un buen visto. Nos gusta lo que hicieron. Lo que no sé es si hay otros, o sea, porque, o sea, todos los Kindle propiamente dichos son de Amazon, pero no sé si hay otros dispositivos de otras marcas. Hay otros, sí, 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 sí. Hice un poco de búsqueda, un poquito, porque en realidad me parece que, y ponerle por algunos videos que vi en YouTube, la gente que en general o prueba los otros o tiene los dos para compararlos, siempre se van más para el Kindle. Por una cuestión de resolución de pantalla, me parece. No tanto por las opciones que te pueda dar. Porque de hecho, medio que viviendo afuera de Estados Unidos, no te digo que es difícil, pero bueno, no es tan fácil como viviendo en Estados Unidos. Tal vez la cuestión de comprar los libros o de tu cuenta de Total, Amazon, ese tipo de cosas. total. Bueno, pasaron cosas desde la última vez que nos encontramos por acá. Como esta que mencionaba de la no, yendo cronológicamente, podemos hablar un poco de la feria. Sin duda. Eh, ¿Qué podemos decir de la feria? la feria del libro que se dio, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, es la feria del libro de Buenos Aires. Y feria internacional. Es una feria que hacen todos los años, en el periodo de la rural. Creo que desde que recuerdo siempre fue ahí. Hay fotos, de hecho, fotos así antiguas de de las primeras ferias. Y lo que iba a decir es que es la primera feria después de la pandemia, o sea que no se había hecho o se hizo virtualmente, pero obviamente virtualmente no tiene sentido, pero se hizo virtualmente durante estos dos últimos años y esta vez retomaron en el mismo lugar donde siempre lo hicieron y tuvimos la oportunidad de ir, fue hermoso. Yo de hecho, la entrada que usé para ir, me la habían regalado en una librería a la que fui, donde, no sé, compré un libro y al comprar el libro me dice, ah, toma y te doy esto. Y era como una entrada gratis para la feria del libro. Así fue como entré.
la primera vez por lo menos. Eh, Hermoso. ¿Cómo llegaste? Y lo interesante es que después también con la entrada te dan un bono que cuenta como dinero para comprar en ciertas librerías seleccionadas. Que la otra vez estaba viendo y son bastantes, de hecho, y hay todo a lo largo de sí, Argentina, sí, por lo menos. totalmente. Son muchas. Y está toda, digamos, toda la información de eso está en el mismo papelito que te dan. Ahí te dice toda la información de dónde están la biblioteca, las librerías, perdón. Eh, y me parece muy buena. Todavía lo tengo guardado, creo que es hasta agosto que se puede usar. Así que Sí, hasta agosto. Y nosotros fuimos en mayo, principios de mayo, o antes fue. sí, algo así. No, por ahí, porque de hecho creo que terminó Claro, principios de mes. eso, pero bueno, dura unos pares de meses para poder conocer lugares y ver si tienta algún librito. Sí. Y bueno, la feria dura alrededor de una semana, ¿no? Aproximadamente, son varios días, eso está bueno también. Eh, Nosotros aprovechamos para ir en la semana porque el fin de semana era una locura. Esa zona ahí en Palermo, Plaza Italia, los fines de semana es tremendo. Y además hicieron días muy lindos, ¿no? Que creo que invitaba a volverse ahí como una salida. Que ya de por sí la feria lo tiene, ¿no? Eso es algo que me parece muy interesante y también romántico. Y que o no sé, por lo menos me hizo sentir muy bien de estar ahí también, de poder ver cuánta gente había y cómo lo estaban disfrutando también. No, la cantidad de gente que había además. Era una locura. Sí, se nota que hay un gran amor por la literatura. Sí, es muy loco eso. Muy loco eso. Siento que es mundial, pero de alguna manera hay ciertos países, por ejemplo, obviamente los países como Estados Unidos o como Inglaterra, donde ya sea por no, me imagino que debe ser por la cantidad de autores que salieron de esos países, también Argentina, obviamente, Mm, donde al libro en sí eh, se, le, se lo pone muy como a disposición de la gente, ¿no? Como me refiero a que tal vez, mm, y esto lo pueden decir mucha gente de otros países, como por ejemplo El Salvador, donde los libros tal vez son muy caros para comprarte, no te da como para tener una colección enorme, quizás. claro. Cuando ponele en países como en Estados Unidos o como Argentina, donde creo que de hecho hay como un subsidio, si no me equivoco, hay como un subsidio a las editoriales, por eso los libros no son tan caros. Mirá, no sabía. Si, si haces como una, digamos, o sea, obviamente no sé, hablando en precios de los que manejamos hoy, por ejemplo, un libro te sale entre 1.000 y 2.000 pesos. Sí, Es plata, pero no es que por eso, no sé, comparado con otras cosas que se pueden hacer con 1.000 pesos, no me parece un precio loquísimo. sí, es verdad, es accesible. O es una inversión, sí, es accesible. Y también igual creo Y que, perdón, iba a decir que sin pensar en la cantidad de librerías que hay acá de libro usado. Ya eso es otra cosa. bueno, eso justo iba a decir, eso es lo que estaba por decir, como que también acá hay una cultura del usado muy afirmada, ¿no? Como no sé, se lo ve casi como el mismo valor que el nuevo. O digo, no se lo prejuzga. Y por más que entre los usados, obvio, hay de todo, ¿no? Hay en muy buen estado y hay otros que se les caen las hojas, pero yo creo que hay como una idea del querer leer que le gana a todo eso y se renota eso en justamente lo que decimos, en la cantidad de lugares que hay que manejan esa dinámica y cómo se consume. Es algo que también ves mucho por ejemplo, en Mercado Libre, ¿no? A mí eso siempre me dio una gran referencia porque es un lugar que uso mucho para comprar libros. También títulos específicos o de repente conozco un autor y chusmeo por ahí qué se puede conseguir. Y es muy loco porque hay muchos que son particulares que los venden, lo compraron, no les gustó, lo que sea, pero hay muchos más que son librerías.
son librerías que publican sus libros usados y es infinito lo que ofrecen. O hasta hay librerías en Mercado Libre, puedes encontrar librerías también de libros nuevos, digamos. O sea, me refiero a librerías que ponen todo su catálogo ahí, o la gran mayoría de su catálogo ahí. Claro, total, total. Y hay otras que son tiendas online, capaz nada más. O me acuerdo una vez que compré uno que lo fui a buscar a una casa de un tipo y me abrió como por la puerta del garage y en vez de un Claro. garage era una librería. O sea, tenía estantes y un montón de Y, libros, pero no era una librería abierta al público, era eso. Creo que los vendía por Mercado Libre o en alguna otra página y le ibas a retirar y capaz si caías ahí podías chusmear un poco, pero no es que entrabas y ibas a ver qué sí, onda. sí. ¿Y chusmeaste un poco o no te dejó? Sí, sí, me quedé un ratito ahí mirando. No podía no quedarme. Era Sí, posta un garage muy grande y con muchos libros, me sorprendió. claro, Y además esa siempre suele ser gente que está bueno conocer también, ¿no? O sea, por algo están haciendo lo que están haciendo. total. Es cierto, es cierto. Por un llamado, una pasión, por, no sé. Sí, no, sí, sí, no tiene que ver con algo económico. O capaz sí, le funciona y le sirve, no digo que no tenga que ver, pero digo, no es su objetivo. Se nota eso, por lo menos es lo que transmiten para mí. En cierto tipo de libreros, ¿no? Como ya sea digitales o, Sí, o con sus locales también. Hay cierto tipo de libreros sí, que total. le interesa como, tienen como ese, no sé, para mí es como un llamado, es como una cuestión de querer compartir eh, la tradición de los libros, ¿no? Es una tradición ancestral. Total, total. Y con una humildad de que eso, se nota que de vuelta no lo hacen por recomendar un libro porque es el libro que se recomienda, ¿no? Porque también es eso, como es depende de la intención con la que se acercan. Te das cuenta cuando Total, alguien te quiere vender un libro o cuando alguien te quiere hablar por su amor sobre los libros. Es totalmente distinto. 100%, 100%. Te das cuenta en general con, tal vez iba a decir que te das cuenta tal vez con la gente con la que trabaja tal vez en librerías que son cadenas, pero en realidad cada oportunidad que he tenido de ir a alguna librería cadena o sea, así librerías más masivas, en Ujú. general a veces te encontrás a gente que está trabajando ahí con esa misma idea, ¿no? Con la idea de... Sí, total. Hay gente, no digo que no, pero hay otros que también lo ven más como un trabajo, así como si te estuvieran dando una hamburguesa, por ejemplo. Claro, es verdad. Sí, yo creo que capaz un mínimo amor o romanticismo tenés que tener, pero sí, hay de todo, hay niveles. Y bueno, en la feria del libro justamente te podías dar cuenta de eso un poco también. Eh, Cómo habían Sí, no. ciertos stands que por ahí eran de, no sé, o editoriales muy grandes, o de librerías muy grandes, de cadenas de librerías, donde habían de muchas editoriales adentro, Mm, que por ahí era más como ir a estar en un shopping. Y por ahí habían otros que eran más eh, como entrar en una librería de usados o entrar en una librería, hay algunas que son muy curadas en cuanto a qué tipo de libros tienen, ¿no? Ya sea es verdad. por las editoriales o lo que sea. Eh, y siempre que entras a una librería así, hay como otra vibra, como esto que estamos diciendo, como algo más de querer compartir ese lineaje. Es verdad, es verdad. Pero eso también es lo que hace muy linda la feria, ¿no? Y como muy interesante porque tiene toda esta variedad. Hay literalmente de todo. Y cada stand es un microcosmos, como decías, por la persona, por la curaduría de los libros, también por lo específico, ¿no? Yo me acuerdo que me sorprendió un montón como ver muchos, había una zona que era como zona de medicina, por ejemplo. Y bueno, tenía editoriales que solo vendían libros de medicina o lo que sea, cosas así, no sé,
las ciencias, pero muy específicas, o tecnología. Como digo esto con la idea de que capaz uno escucha la feria del libro y piensa más en literatura o algo más clásico o lo que sea, y en realidad es muy vasto lo que puedes encontrar. De hecho, mucha Total, gente debe ir a total. buscar eso específicamente, capaz es un libro de medicina que no se consigue en otro lado o está discontinuado. Eso también es algo bueno de la feria, ¿no? Que como están las editoriales ahí, tenés como un acceso más directo a cierto material, justamente, o discontinuados, o hablar directamente con la persona. Y me pasó de preguntar por unos títulos y que me digan, no, pero eh, en tal, como de la cadena, en tal local que está en tal lugar, ahí sí lo tienen, como, no sé, información. Sí, sí, totalmente. Me acuerdo con uno que estaba buscando de De Emerson. Emerson, exacto, sí. Que después de leer Walden me quedé ahí con ese nombre dando vueltas. Sí. Eh, sí, y bueno, y esa vez, eh, Pecamos. además de la cantidad de gente, además de la cantidad de gente, también fue ridícula la cantidad de libros que compramos. No, mentira. En realidad fue ridículo porque compramos un libro cada uno. Nos Sí, portamos muy bien. nos portamos muy Dios, bien. cuánto control. Sí, es cierto. Pero ¿Querés hablar un poco de tu libro? O sí, por lo menos de por qué compraste ese. sí, sí, de una. Pero antes quería decir que si bien elegimos uno solo, siento que fue muy también como un llamado, como algo que apareció. Yo particularmente no iba buscando nada específico, pero bueno, me topé con este libro que es Florecieron los neones, de un autor argentino que se llama J.P. Sowi, que es un autor, creo que él es, no sé si es docente, no me acuerdo, ahora voy a ver un poquito como la biografía, pero lo que tiene muy interesante, que me llamó la atención de su historia, es que durante 10 años, desde que empezó a escribir, no se le conocía la cara. El tipo solo daba entrevistas a través de mails o no sé si llamados telefónicos, pero nada más. Nunca aparecía en ningún lado y no sé si hasta recibió algún premio o qué, y no se lo conocía. Y 10 años después, hace muy poco, decidió como aparecer, dar la cara y decir, bueno, estos libros son míos, seudónimo de mi nombre y yo soy esta persona. Y justo el otro ¿Y día cómo es? encontré el nombre, a ver, se llama, ¿cómo se llama? Porque ¿Tiene justo cara estoy viendo una, tiene cara de periodista? tiene cara de, sí, estudió ¿O periodismo en UBA, o de pero escritor? Ah, tiene un poco y un poco, tiene más cara de escritor, me parece, tiene un poco más cara de mirarte y cuando te mira en realidad no te está viendo a vos, está viendo como lo que hay adentro tuyo y en su cabeza. Pero, pero parece serio también. Otro día claro. encontré justo una entrevista que le hace Luciano Lamberti, otro escritor cordobés, si no me equivoco, que tiene como una onda de entre ciencia ficción, o por lo menos el que leí yo, leí uno de cuentos que me pasaron, que lo leí Kindle, que se llama el loro que podía adivinar el futuro. Son como unos cuentos así de terror, que tienen una cosa de sci-fi de vez en cuando. Muy buenos, me encantó. Me inscribe, es muy contemporáneo y me gusta leer un poquito más. Y lo menciono porque justo él es el que entrevista a Zoe en la página de Valencia, una librería que mencionamos y nos gusta mucho. Y quería leer este pedacito que cuando le pregunta por qué lo de la identidad. La pregunta que hace Luciano es, ¿por qué el seudónimo? Y después de esa, ¿qué revelar tu personalidad? Y lo que él responde es lo siguiente, dice, tengo una esquizofrenia controlada que hoy podría así. El uso del seudónimo, que no abandoné, me permite escribir desde una identidad variante, desde una no identidad, desde la diletancia y la contradicción. Nunca sé qué tengo para decir siendo J.P. Zoe,
ni tengo expectativas hacia algún tipo de resultado en el lector. Estos dieron lugar a disparates de lectura riquísimos y nutritivos. Sucede porque no tengo mensaje para dar. No sé qué me interesa, busco como escritor, pero también soy profesor, y ahí de saber. Pero muy Me falta. bueno. Me gustó. O sea, es lo que. Es lo, Y termina diciendo esto, mirá. no, decide, ¿qué dice? Sí. Termina diciendo, ¿por qué salí de aquella forma de anonimato? Con esta esquizofrenia controlada, una vez que estuve seguro de que las dos entidades no se fundirían en una sola, provocando entropía, con ella el final de mi dualidad, quise aparecer públicamente porque deseaba recibir nuevas vibraciones del ambiente, de los lectores, que efectivamente ocurrió. Si hubiera continuado con el anonimato mucho tiempo más, me habría sometido a la coherencia y a la proba integridad moral del despojo, del sacerdocio. Tiene una visión de sí mismo Muy muy interesante. interesante. De su trabajo como autor, me parece. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Totalmente. ¿Y cómo trae esta idea? Bueno, hay muchos autores que han escrito bajo seudónimo y es como por un lado esconderse, pero la función no es esconderse, por lo menos lo que yo interpreto de lo que es como poder escribir de otra manera, ¿no? Dar concesiones, abarcarse desde otra obra, su pensamiento, como que le da otra libertad, o lo pone en un lugar no común, o no conocido de sí mismo. Y eso para mí se renota en la novela. Es sobre, primero empieza como él dando una introducción diciendo que encuentra un texto en un tacho de basura al lado de una facultad que creo que no sé si era Bellas Artes, donde habían tirado un guión de una novela, perdón, una novela. Alguien había como no le había gustado y la habían descartado. Y él la encuentra en un tacho de basura. Y esta novela se llama Florecieron los leones y la escribe Falopio, que es el personaje. Esa es la introducción, el cómo llega el texto y después empieza el texto. Claro. Y Es como una especie es, de. Como una especie de House of Leaves. sí, exacto. Pasa algo muy parecido, como medio, una cosa medio meta, como una conciencia de escribir y obra ajena, pero todos parte de la misma novela que vos estás leyendo. Te pone en un lugar distinto como lector. Eso es interesante. Porque encima, al final, cuando termina todo este texto, hay otra cosa, es como un mail que supuestamente le manda Falopio a él, diciéndole que todo lo que escribió él sobre su obra, como que está mal y como lo refuta y no sé qué. Entonces toda esta cosa de como símil, verosímil, no sabes, bueno, sí, lo inventó, no, pero le da esa onda de que es una persona que vive en realidad y ese texto fue descartado de verdad y él lo encontró. Te pone en ese lugar. Eso es interesante, lo hace confuso y interesante. Sí, obviamente. Y bueno, el texto trata sobre Qué lindo. este Falopio, que es un cyborg y tiene como una historia de desamor con su novia y al mismo tiempo está tratando de... No, solo es como el ¿Pero lo vas a plot, spoilear? es lo mismo que atrás. Es que el plot me parece re loco, la premisa, que es que él está tratando de hacer un Ok, poema tecnológico que sí. lo ayude a recuperar la fe. Siento que la describe a la perfección, porque es Ah, medio una locura, medio psicodélica, tiene mucho como léxico de lo tecnológico y usado como metáfora y también medio fuera de lugar a veces como creando imágenes medio raras y al mismo tiempo tiene siempre en el fondo como esta cosa medio existencial, espiritual. Nada, a mí la verdad me encantó, me gustó muchísimo, me pareció muy raro, eso también es lo que más me gustó. Y de hecho leí que lo mencionan como parte de un adjetivo que le ponen que es la alt-lit, como literatura alternativa, que supuestamente es como una suerte de corriente que empieza en Estados Unidos con personajes como David Foster Wallace, por ejemplo. Como que dicen que es un tipo de escritura como medio desposada, como que no busca seguir como los cánones académicos. Entonces es medio
Es rara, es desconcertante. De hecho, cuando lo puse en Goodreads y vi como algunas reviews de otras personas, muchos decían eso, como que o no entendieron nada o era medio cualquier cosa. Y sí, pasa un poco todo eso. A mí personalmente como que me genera mucha intriga y también me gustó eso, como me sacó de lugares cómodos, siento. Y con imágenes muy poderosas también. Tiene como un humor y también de fondo hay, bueno, cierta tristeza con esta historia y su falta de fe, pero muy interesante. Para mí es un autor muy interesante. Claro. Me encantó, me dieron muchas ganas de leerlo. Y de hecho, cuando vi la tapa y el nombre, eh, Mm, percibí eso, digamos, percibí tal vez el humor, que para mí es muy importante hablar de cosas sí, serias, sin duda. tener un poco de humor al respecto, ¿no? Como que, por lo menos no sé, de lo gracioso que es escribir algo o imaginar Sí, algo. total. Primero porque, o sea, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Lo podés hacer. Y segundo que también, bueno, siempre el humor fue algo que ayudó a descomprimir y a capaz enmascarar, como decís, asuntos más serios o más pesados y como sacarles peso, pero a la vez no dejar de decirlos o denunciarlos. Eso me parece increíble. Total, total. Que es mucho lo que le pasa a la obra de Vonnegut, por ejemplo, Kurt Vonnegut. El chabón, Mm, los libros son muy graciosos, o por lo menos a mí me parecen muy graciosos, y más si los lees también en inglés, porque en inglés tiene como algunos chistes que, bueno, tienen como otro matiz. Pero él, o sea, es una persona que queda traumada en el bombardeo de Dresden, en Irlanda, ¿es? Si no me equivoco. Dresden es un pueblo donde estaba él y un día estaba en el medio de la guerra, lo mandan a una fábrica con la alarma de bombardeo y bueno, cuenta eso, que estuvo ahí y pasó un bombardeo ahí abajo con toda la gente y como que es terrible y eso lo deja marcado de por vida. Y es un tema bastante recurrente como en sus libros, pero después lo lees y no sé, es como un viejo verde. No por el tono de los chistes, pero porque eso, solo se ríe de sí mismo y sus historias son cosas muy descabelladas y muy serias en el fondo también, es eso que decíamos. Por eso me gusta tanto también, como que me hace pasar un buen rato, pero al mismo tiempo después de reírte te quedas pensando como, uy, pará, pero ¿qué acaba de decir? ¿Qué onda? No sé si era tan gracioso. 100%. Está Qué bueno. lindo. A mí bueno, me diste ganas también. Hoy estás con las recomendaciones, me parece, ¿eh? Y Pues estás recomendando de la manera perfecta. Todos esos libros los quiero leer. sí, sí, empecé a conectar. Y por lo menos esas son las cosas que a mí me atraen de esos libros y me gustan, ¿no? Como son libros que para mí te mueven del lugar común, o en mi caso, de mi lugar común. Mm, Y entonces es claro, como que hay cierta confusión siempre, hay algo que no termina de cerrar de una, y a veces eso es incómodo al principio. Pero bueno, yo creo que si te dejas llevar, entras como en otro mundo, otra visión, que eso también es lo que nos dan estos autores. Y que también coquetean mucho con eso, con la forma de escritura, que no es no sé, sería canónica la palabra, o académica, o más acostumbrada quizás. Y se nota que es adrede, viste que hay una búsqueda de romper como ese esquema, de decir, che, yo escribí cualquier cosa. Y la verdad, si quiero ponerle 2 comas seguidas, las voy a poner y no importa. Y obvio que un corrector está editando el texto y te va a decir, che, esto está mal escrito. O sea, pero, pero bueno, acá esas concesiones son aprobadas y buscadas. muy lindo. Me hace pensar bastante en el libro que yo conseguí en la feria ese día, que es el de... Exacto, a eso quería ir con la escritura experimental. Totalmente, totalmente. El de Clarice Lispector, Agua Viva. Lo encontré ahí. De repente me dieron ganas, lo sentí en ese momento, porque tenía de nombre a Clarice Lispector de las librerías, justamente, de ver sus libros por ahí, pero nunca había hecho la búsqueda de qué es lo que escribía. Hasta que me enteré que era
brasileña y que escribe o escribía en portugués. Dije, wow, eso para mí le dio otro matiz, otra idea, que sea de Brasil. Eh, que por cierto he leído Sí, total. algunos libros de literatura brasileña y hay algo muy lindo ahí también, que quizás nosotros nos perdemos por la traducción, ¿no? Mm, mm. Pero hay mucho. Y Clarice Lispector, con este libro, con Agua Viva, me sorprendió demasiado. Es un libro, como decís también, como ni siquiera una búsqueda, sino el hecho de escribir y de usar las palabras como nacen realmente de tu corazón, digamos. O en este caso, en el caso de Agua Viva, siento que de su corazón, de las cosas que realmente quería decir o de las cosas que quería experimentar Mm, a través de la escritura, ¿no? Como a veces mm. hace también mucha referencia a su obra de pintura y diciendo eso, ¿no? Como querer vivir el momento de escribir algo, como se vive el momento en el que pintas algo, o quizás en el momento en el que cantás algo o tocas algo en algún instrumento. Todo es a través del momento de escritura. Eso que es otro momento al momento que nosotros lo estamos recibiendo, ¿no? Que nosotros lo leemos en el momento de lectura. Tiene ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos están 100% claros en este libro para mí. Agua Viva. Es Como algo más espontáneo, ¿no? totalmente, totalmente. Algo más del momento, con el respeto y con el cariño que se le da a lo efímero, ¿no? Como a lo que sabes que se va, se te van, los momentos te van. Se nos va todo, pero hay ciertos momentos que no sé, que tal vez lo sentís. Y me parece que a muchas personas, y quizás a mí incluido también, esos momentos se encuentran en el arte, en cualquier rama del arte. Encontrar esos momentos que son como una sublimes en su rapidez. Sin duda. Sí, sí, en su fugacidad. Total, Es total. todo un ejercicio y un desafío poder permitirse eso también, ¿no? Lo pienso ahora en la escritura también, como, o a mí a veces me pasa escribiendo justamente, que intento ser espontáneo, pero al toque empiezo a pensar en tramas y cosas y conexiones y ya se transforma en otra cosa, como que la mente empieza a moldear mucho lo que se produce. Está bueno también, o sea, puede servir, pero Totalmente. Y eso, exacto, es porque es lo que a veces es la literatura, ¿no? Como no sé, las novelas que nosotros conocemos están creadas de esa manera, como revisadas o corregidas. revisadas. Exacto. Este libro, por ejemplo, Agua Viva, es muy claro en eso. Dice, en algún momento del libro también habla sobre que esto no es un Claro, libro. Estoy tratando, lo estoy leyendo de atrás a ver si puedo leer alguna parte como de una. para que me entiendan. Dice, es en Agua Viva que los planos humanos, animales y vegetales se mezclan inapelablemente. Esa obra configura un no libro, un libro que se asemeja más a las plantas, animales y cosas sensitivas que hay que al objeto libro tradicional. Esto no es un libro porque así no se escribe. Se trata de un volumen Es desbordante. hermoso, Es muy hermoso, es muy es hermoso. hermoso lo que Lo dices. recomiendo. Si eso no te convence para leerlo, no sé qué te convence. Bueno, hay gente que tal vez no le gusta porque no es una novela, digamos, no hay una historia, de hecho. No existe una historia. La historia medio que la vas armando vos en tu cabeza por las cosas que te va diciendo. Y eso es muy loco. Esos son momentos en los que a mí me parece que el arte te habla directamente como a tus sentidos, no a tu razón. De alguna manera, las palabras que logra y las imágenes que logra hacen que no lo pienses, que no esté tu mente involucrada en lo que estás sintiendo al leer eso. O a veces al escuchar una canción o al pintar. A eso me refiero con el arte. Cuando hablo de los libros o de la música, para mí estoy hablando de lo mismo.
Como, es, ar- es arte, es Sí, sí, total. Sí, tal. esa expresión. Así que bueno, no puedo recomendar más este libro. De verdad, a ver si vos lo querés, te lo presto. A quien me lo pida también se lo presto. Soy bastante de prestar libros. No, Sí, algunos no vuelven y es muy triste, pero bueno. pero Ah, se acepta desde que lo dejaste. algunos. Hay un lugar en el infierno para toda esa gente. Nos veremos ahí. No, pero está bueno eso que decís también, que nada, la idea es como poder abrir el espacio para formar esta comunidad a quien quiera acercarse y eso también, si se puede intercambiar libros, sería hermoso. Que de hecho es algo que proponemos siempre cuando hacemos recitales, ¿no? Ponemos la mesita y invitamos a que traigan libros, llevamos algunos y cada uno se puede ir con un librito nuevo a casa, que siempre es un regalo. Varias veces. Pasó varias veces y varias veces tuvo bastante éxito. La gente se iba con su libro y nosotros volvíamos con menos libros acá. Pero, pero estuvo bueno y sí, todo esto gracias a la Feria de Libros, que nos está sponsoreando este podcast Que también. nos va a invitar a la próxima gratis. Bueno, acá estamos. Este es un mensaje del futuro. Pasó en el pasado que nos hizo tener que volver a través de pequeños bits de información y estamos acá de nuevo para terminar un poco esa charla que veníamos teniendo. Claro, se nos cortó eh, sin darnos cuenta y bueno, queríamos redondear un poco de esto que veníamos hablando, ¿no? Hablamos de la Feria del Libro, una experiencia que compartimos y después lo otro que habíamos comentado, que es lo que se cortó, es que tuvimos otra salida literaria. Así es. Fue también en el marco de mi natalicio, de mi cumpleaños número 32, decidimos unirnos a la gran fiesta que se hace en Aristopo Libros, que es una librería de libros usados ahí en Scalabrini Ortiz y alguna, en el centro de la ciudad. Es Scalabrini Ortiz 605. Perfecto, perfecto. Se hace una fiesta increíble, casi siempre se hace una o dos veces al año, una fiesta donde una librería de libros usados, quién sabe por qué razón, abre sus puertas y parte de la vereda para compartir libros, vino y alguna que otra comida, eh, ¿cómo podemos decirlo? Una comida popular, diría yo. Exacto, sí, total, para compartir. Y todo eso de forma gratuita, ¿no? Creo que es un detalle no menor. Totalmente. No solo por el hecho de consumir cosas gratuitas, que siempre está bueno, sino por el hecho de el gesto de su parte, de Patricio Rago, que es el dueño de la librería, que también es autor de un libro que vende ahí, ¿no? Ejemplares únicos, un libro sobre ser librero. Total, tengo muchísimas ganas de leer ese libro. Ojalá en algún momento lo pueda lograr. Es una de mis metas de este año. Se ve demasiado interesante. Ya lo ojeé varias veces, las veces que fui. Fui una o dos veces antes de ir a esta fiesta que se hace, que tiene un nombre que no me acuerdo ahora. Sí, la La francachela de Franca. Aristipo. Ahí va, la francachela de este tipo. Oye, estás, al igual que en el pasado, en el futuro también estás con todos los datos. Me encanta. Estoy alineado. Sí, sí. Esto lo tenía preparado porque mi memoria es un desastre. Eh, Entonces me la vi venir. exacto, bueno, perfecto, perfecto. Yo, como Pero decía, sí, tuve la suerte de ir un par de veces antes de la fiesta y, y es hermoso el lugar. Y pude ojear, porque él tiene copias de su libro ahí, pude ojear un poco ese libro, ejemplares únicos, y se ve muy bueno. Todas las reseñas que he leído al respecto también. Eh, nada, un libro sobre ser librero, supongo. Siempre son divertidos los libros sobre libros, ¿no? Como un género muy divertido para de mí. verdad, porque se pone en un lugar muy, muy autoconsciente también. O sea, hay muchas novelas que se escriben desde un personaje que es escritor
pero otra Mm. cosa es un personaje que es librero. Y en este caso no sé si tan personaje, creo que es más como de crónicas reales, ¿no? Bueno, no sé, capaz hay algo de fantasía en su relato, pero me imagino que es un poco más directo. Porque también eso, la librería ya Sí, es un lugar muy mágico, ¿no? Los cruces que debe haber tenido, las conversaciones. total, total. Y las compras que él hace también, porque me parece que toda la movida que tiene ahí, eh, nada, es como se mueven los libros usados, ¿no? Todo ese mundo se mueve a través de compras, tal vez de compras grandes, de librerías o de bibliotecas personales Total. grandes que la gente vende y él se encarga como buen librero de hacer como un curado de los libros que le interesan, de los que no. Hay algunos libros que veo en la librería que los tiene como, como parte de la decoración, pero no necesariamente un libro que le interese vender, supongo. No, no lo sé, no lo sé. Son conjeturas que hago al verlo, Está ¿no? bueno, está bueno. Pero igual sí es muy importante el detalle que traes para mí, que se nota que está muy curado lo que él vende. Más allá de que sean libros usados. O sea, se nota que él los elige con mucha pasión y dedicación. De hecho, una entrevista que le hacían, que él decía que antes de tener la librería ya vendía también usados a través de Mercado Libre, pero que llegó un momento que tenía demasiados y bueno, tuvo que alquilar un local. Y qué suerte que lo hizo, la verdad, porque es un lugar súper lindo. No es muy grande, un cuartito, pero tiene todo lo necesario para estar ahí unas buenas horas. Unas buenas horas, sí, sí, sí. Mínimo una hora, mínimo, mínimo. Y después, Sí, bueno, y sí, si tenés la no suerte, parás de encontrar. total, y si tenés la suerte de poder entablar alguna charla con él, seguro se te da aún más tiempo ahí. Total, es un tipo muy, muy copado. Y eso, de vuelta, se nota en el gesto de querer compartir y por eso hace esta fiesta a la que fuimos, que la verdad se sentía mucho como en el aire, la alegría, la comunión, ¿no? Todos estaban ahí disfrutando en la calle, hacía bastante frío, la verdad, pero hicieron un guiso, había vinito y bueno, todos bailando en la calle o disfrutando de los libros adentro, o yendo y viniendo también, generaba un poco esa dinámica. Salís, comes algo, bailás un Total, poco, volvés a entrar, mirás unos libros, charlás con alguien. La verdad es un, es total. un- De hecho, fue, esa fue un poco mi experiencia cuando llegué. Entramos ahí un rato, estuvimos mirando libros, adentro se servía el vino, afuera se servía el guiso, y adentro, entre vino y una cosa y no sé qué, te quedabas mirando libros, muchísima gente compartiendo libros, mirando, hablando. Eso para mí fue muy hermoso, la verdad, como poder estar ahí en ese ambiente que en general uno piensa, eso es lo que hablábamos antes también con Buffer, que a veces uno piensa que la lectura tiene ese aspecto solitario, pero también tiene el otro aspecto que es este, ¿no? Como de comunidad, de gente que comparte libros, de gente que van a los mismos lugares, a las mismas librerías. eh, Ese aspecto a veces quizás no es muy, como que no se sabe mucho. Total. Si no estás metido en él, no se sabe mucho, no, no es algo que la gente piense, ah, sí, bueno. Más allá de tal vez lo obvio que serían los clubes de libros o club de lectura, Total. perdón, que esos son como, la gente se debe imaginar que esa es o sea, eso es todo lo que puedes hacer como en comunidad en cuanto a los libros y nosotros creo que somos viva prueba que hay otros lugares, hay otras cosas también afuera de un club de lectura que también me parece algo hermoso. Sin duda, sin duda. Como estamos trayendo esta idea de lo importante de las personas, ¿no? O sea, creo que eso es lo que le da a los libros como un carácter medio anacrónico o que hacen que perduren en el tiempo, porque hay libros que se escribieron hace mucho, pero en realidad hoy en día nos llegan porque alguien los sigue imprimiendo, alguien los sigue pasando y alguien los sigue compartiendo, como estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Entonces eso es lo lindo también de entrar y adentrarse en esta comunidad y de también seguir aportando a la misma. Eso es re importante, está Mm, buenísimo, es re lindo. totalmente.
Y bueno, sí, Totalmente. por eso creo que mencionamos estas dos cosas, ¿no? Hablamos mucho en este capítulo sobre estas salidas que hicimos y como decías, que tiene que ver con otro lado de la lectura, por fuera del libro, no la que se vive. Totalmente, totalmente. Es como la prelectura y la postlectura, me parece. Como, me refiero a que es la prelectura porque es justamente esa actividad que no creo que se haya perdido en esta época. Me parece que, de hecho, lo contrario, ¿no? O no sé si lo contrario, pero se sigue haciendo mucho eso de salir, ver librerías, ir a lugares. De hecho, a club de lectura presenciales, todavía se sigue haciendo mucho eso. Ahí me parece que es donde haces como una prelectura, ¿no? Como que te empapas un poco de los libros que andan dando vueltas, de las ediciones que andan dando vueltas, Mm, y vas teniendo como una idea de, bueno, este tipo de libro me interesa, este tipo de libro no tengo idea de qué es, no sé qué es, entonces tal vez si alguien te lo menciona o alguien te dice algo, por ahí te despierta la ganas de verlo. Y también es una postlectura en el sentido en el que ahí también es donde vas a compartir vos, ya habiendo leído algún libro, para decirle a alguien, no, mira, que lo leí, que me encantó, o no me gustó para nada, o me lo mencionó no sé quién y leí algo, pero no lo terminé. A eso me refiero con la postlectura también, ¿no? Como ese momento después donde uno se convierte en el canal para compartir esos libros. claro, total, en eso pensaba, como que las personas son este vehículo que le da materialidad a todo lo que tiene que ver con la literatura. Mismo pensaba, además de estas cosas que hicimos, como, no sé, puede traer en esa categoría charlas con autores, que también sucede mucho en librerías, y no siempre por Mm, lanzamientos, a veces simplemente son charlas o seminarios o lo que sea, que también es como otro lado de la lectura, de conocer al autor, conocer su historia, conocer qué escribe, por qué lo escribe. No como una respuesta en sí misma, sino como algo que también te puede entusiasmar ya habiendo leído algo o te puede intrigar no habiéndolo hecho, total, pero que también suma a todo ese imaginario. totalmente, totalmente. Así que bueno, la verdad es que estuvo muy lindo. Esperamos con ansias la próxima edición, que si no me equivoco, creo que va a ser en primavera. Algo leí por ahí en las redes sociales eh, Ahí que se va. mencionaba. Y, y sin duda vamos a tratar de estar ahí. Uno nunca sabe qué le puede Sí. pasar, pero si todo sale como se viene dando, vamos a estar ahí compartiendo, charlando y tal vez después yendo a jugar un bowling o algo, no lo sé. Donde pueda derivar todo eso. Pero sí, sí, extendemos la invitación. Ojalá puedan escuchar esto y tengan la oportunidad de asistir o que alguien les cuente, al menos. Totalmente, totalmente, totalmente. Me haces pensar que algo que es muy, no sé si raro o inusual en este tipo de situaciones, es que la invitación es 100% abierta. O sea, la cantidad de gente, de hecho, que estuvo en ese lugar, yo no sé cuántos habrán sido, me imagino que en el total de la noche, obviamente la gente entra, sale, se van, vienen, pero me imagino que en el total de la noche habrán circulado, no sé, tal vez unas 300 personas, Sí, sin duda. La esquina estaba copadísima de gente. ocupadísima de gente, la música bien fuerte, o sea, disfrutable, eh, Sí, ánimo de y fiesta. la gente, como te digo, totalmente, totalmente. Es una Eh, fiesta literaria, sin duda. es muy inusual, tanto la idea de una fiesta literaria como que esa fiesta sea tan abierta, ¿no? Si bien lo que vos Mm. decías antes sobre otro tipo de reuniones que son como eh, charlas de Más autores que unilaterales, ¿no? Como que vos vas como totalmente, público. totalmente, totalmente, totalmente. Y además ese tipo de charlas, recuerdo por ejemplo una charla que dio Mariana Enríquez en la librería Eterna Cadencia, eh, a la cual tuve la suerte de atender y fue realmente muy hermoso estar ahí. Pero recuerdo que y sé de otras charlas que por ahí tienen
la invitación es abierta hasta cierto punto por cuestiones de capacidad. Capacidad, claro, Después, claro, después de cierto número de gente, no dejan pasar a más gente y listo. No estaba ahí, se quedó atrás. claro. Este tipo, eso no pasa, al no ser unilateral, como vos decís, no pasa en esta fiesta. Es como, sí, que venga vos, tu tía, tu abuelo, tu amigo, todos Y disfruten. y que disfruten. Sí, Eh, hablábamos esto de como la confianza también, ¿no? Y el respeto por parte de quienes asisten, porque decíamos esto de, che, en cualquier momento puede una persona guardarse un libro y irse de acá y nadie se va a dar cuenta, como que estaba todo ahí a la mano, ¿no? No sé, con un ápice de maldad se podría suceder cualquier cosa, pero la verdad es que de vuelta, es parte de cómo la gente responde al gesto y a la invitación de Patricio, de decir, hey, entiendo perfectamente lo que estás proponiendo, lo recibo, lo agradezco y con el mismo respeto vengo acá y soy parte de esto. Eso es lo más lindo, se Totalmente, siente. total, y como decís, se siente y se sentía en ese momento como esa vibra como de respeto y de querer pasarla bien, de no hacer ningún papelón ni nada por el estilo. Mm, Así que estuvo muy, muy lindo, 100% recomendable. No solo la fiesta, sino también la librería en sí. Creo que está abierta de lunes a viernes. Tienen algún horario ahí, me parece que el lunes o el martes abren durante la mañana, pero después casi siempre a la tarde están abiertos. Eh, mm, no sé si trabaja alguien más, yo todas las veces que fui estaba él, estaba Patricio, no sé sí, si trabajará con alguien más, pero él obviamente estaba ese día y estaba desde el lugar donde tiene su mesa y su su computadora, escritorio, sí. su escritorio, diciendo en voz muy alta que quería ver a todos tomando vino. Eso es lo que decía. Eh, Así que bueno, le tuvimos que hacer caso. Sí. Muy, muy en su rol de host, se Sí, nota, eso total, también total. llegaba. Así que bueno, sí, esto fue como un poco de ejemplos de cómo uno se puede empapar del mundo literario y no solo leyendo un libro en su casa, ¿no? Compartiendo también. Totalmente, que una cosa te lleva un poco a la otra, me parece. Como que Mm, es muy difícil que tu experiencia literaria se reduzca nada más a una lectura pasiva. Supongo que se puede hacer, pero me suena que es algo más de alguien que no tiene la lectura como un hábito. mm, Es lo mismo que la música. Es muy difícil que tu experiencia con la música también sea hermética, digamos. mm, mm. Siempre de alguna manera hay alguien que te está diciendo, te está pasando esa información y de alguna manera vos se la estás pasando a alguien más. Se crea, por más que sean pequeñas comunidades, se crean comunidades. Total, total. Y Entonces, todas a base de esto, ¿no? Para mí eso, esa acción que mencionás tiene que ver mucho con el disfrute. Es como muy difícil que disfrutes algo y no se lo quieras compartir a alguien. A quien 100%. sea, aunque sea una persona, che, acabo de leer esto, acabo de escuchar esta canción, acabo de ver esta película y me voló la cabeza. Bueno, Totalmente. de Es una. muy cierto lo que decís. Tiene que ver con el disfrute. Totalmente. Así que bueno, nosotros hemos disfrutado y ahora 100%. es la hora de despedirnos una vez Bueno, más. una vez más, muchísimas gracias, Fer, por esta conversación A y vos, nos veremos la semana que viene o nos escucharemos la semana que ahí viene. nos encontramos entonces. Saludos. Saludos.